Vamos a meditar en un tema muy simple, el tema del bautismo. De vez en cuando es muy bueno repasar sobre estas cuestiones porque son muy básicas y Satanás sabe que es un paso muy simple, muy fácil de tomar, pero resiste. Entonces enseña doctrinas que desaniman a los que buscan a Dios bautizarse conforme a su voluntad. La falsa doctrina ha cambiado la forma del bautismo. Al principio no fue difícil ver que fue una inmersión en el agua, como vemos en Hechos capítulo 8, que cuando Felipe enseñó el etíope que cuando llegaron a cierta agua, dice en el versículo 30 pues vamos a comenzar en el 34, Hechos 8. Hechos 8. Comenzando en el 34 y vamos a leer hasta el 39. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué gozoso? Porque Dios le perdonó. Y ya estaba al principio de una nueva vida. Así es la implicación. Pero podemos aprender mucho de eso. Dice que en lo que predicó Felipe, dice el Evangelio. ¿Okay? Esto fue la predicación o la enseñanza de Felipe, el Evangelio de Jesús. ¿Okay? Y en este Evangelio dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿No tenían agua en el carro donde estaban? Sí. Aparentemente sí tenían. Pues si uno está viajando, siempre debe haber agua a mano para tomar, ¿verdad? Pero cuando dice, llegaron a cierta agua, ¿qué implica? Sí, un río, un pozo, algo así, donde había una cantidad de agua suficiente para, dice, y descendieron, dice, pues dijo, antes dice, dijo el eunuco que aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, en el bautismo hay agua. Hay gente hoy que niega que el bautismo es algo de agua. Dice que es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pidió Felipe? Bautismo en el agua. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ok? Y contestó Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Para ser bautizado, dice entonces, uno debe de creer. ¿Cómo? Dice, de todo el corazón. Hay gente que dice que no hay poder en el bautismo por sí mismo. Y no hay que creer porque bautizan a los niños, a los infantes.
¿verdad? Entonces, aquí en este texto aprendemos mucho acerca del bautismo, que es que no podemos bautizar a los que no creen. Y también es bautismo en el agua. Y también fue una parte del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas que nos enseñan la nueva vida, el perdón del pecado. Entonces dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces dice, descendieron y dice, subieron. ¿Qué implica eso? Descendieron y subieron. Bajaron a algún lugar donde había agua, lo bautizó y subió. Okay. Porque en el bautismo es necesario entrar en el agua para estar sumergido en el agua y después subir. Es muy lógico, no es difícil de entender. Y entendemos, por supuesto, que esta es la definición del bautismo. Pero, entonces, aquí 1, 2, 3, ya tenemos 4 detalles acerca del bautismo en el bautismo del eunuco. Y hay otra implicación. Y dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Ok? Gozoso el camino. No puedo escribir. El camino. ¿Ok? El gozo implica el gozo de ser salvo, el gozo de ser perdonado. Entonces, el gozo mismo implica que después del bautismo, después de subir del agua, salió gozoso. ¿Por qué? Porque una vez más, no siguió gozoso después de creer en Jesús, hasta que después de ser bautizado. ¿Okay? Si uno se salva por la fe sola, sin el bautismo, porque tenía que esperar el bautismo para tener gozo. ¿Okay? Es lo que implica. ¿Okay? La nueva vida. Sí, la nueva vida. Lo que implica, entonces, no hay gozo hasta que después del bautismo y no antes. ¿Okay? Aunque esto no se enseña en las iglesias hoy, muy poco. Okay. Dicen que con solo creer se es uno salvo y no es así. Pues ellos, por la falsa doctrina, han quitado el arrepentimiento y el bautismo de la salvación. Y dicen que es una decisión de confesar a Jesús como su Salvador personal, en vez de hacer algo más que creer, es de ser bautizado. Muy bien. Vamos a examinar otro texto en Romanos capítulo 6, muy familiar a nosotros, pero es bueno meditar en estas enseñanzas para entender por qué tenemos que hablar con nuestros amigos de estas cuestiones. Porque si esto es verdad, lo que ya hemos leído, y uno cree que ya está salvo antes de ser bautizado, entonces, ¿qué pasa si se bautizan más tarde, pero ya piensan que no buscan perdón, no buscan nada de Dios, sino que declaran que yo soy salvo, están declarando una mentira? Entonces, Romanos 6 explica un poco más. Romanos capítulo 6. En Romanos 6 tenemos una plática
en el contexto de como capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Son 4 capítulos de mucho debate, ¿verdad? Acerca de la salvación y acerca del perdón del pecado. En capítulo 4, muchos malentienden el contexto, es decir, que uno se salva no por obras, sino por la fe sola. Porque dice, Romanos 4, 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que en aquel que justifica, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora el 12. Y padre de la circuncisión para los no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, después de leer del 2 a 12, así captamos el contexto. La cuestión es que una obra, ¿cuál obra? La circuncisión. No está hablando de obedecer a Dios. Está hablando de la cuestión, ¿es la salvación solamente para los judíos, los circuncisos, o también para los incircuncisos, los gentiles? Entonces, el argumento es que Abraham fue contado justo antes de ser circuncidado. Entonces, ya nos da la definición de las obras y la cuestión de la justificación. Y el versículo 12, en el resumen dice, Él es Padre, entonces Padre de los justos por la fe de Abraham. ¿Y qué clase? Dice, los que, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. Pisada significa ¿qué? Las pisadas de Abraham. ¿Qué implica eso? Su acción. ¿Son obras? Claro. Las pisadas son las obras de Abraham. Así se describe el comportamiento de uno. Sus obras, se puede decir, ¿verdad? Obras. Pero aquí el punto de Pablo no es de hablar de obras en general, porque aquí vemos que Abraham es padre de los que siguen en las pisadas de él, las pisadas de la fe que tuvo él antes de ser circuncidado. Entonces, capítulo 6, después de este argumento, capítulo 6 describe el proceso de ser libertados del pecado. Tengo una pregunta, hermano. ¿La circuncisión empezó con Abraham? Sí. Ahí fue donde Dios dio la circuncisión. Hizo el pacto con los descendientes de Abraham
le dio la promesa y después de un rato, después del nacimiento de Ismael, le dio esta orden de que todos los muchachos nacidos, los varones, al octavo día, sí, que fueran circuncidados, ¿verdad? Entonces, esto fue la ley después y los descendientes de él hasta la ley de Moisés. Entonces se tenía esta ley también en las leyes, los 300 mandamientos de que Dios dio a Moisés. Entonces, en capítulo 6 toca la cuestión que ahora entendemos en el contexto del pecado y cómo tenemos libertad del pecado. Ahora, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace la pregunta? Es un debate entre Pablo y los judíos incrédulos, que insisten en la circuncisión, de que los gentiles no pueden ser salvos sin la circuncisión. Es el argumento que hace. Pero los judíos acusaban a Pablo de enseñar la libertinaje, ¿verdad? Porque dice que Pablo no obligaba a los gentiles a guardar la ley de Moisés. Y para los judíos era de vivir sin ley, de no obedecer a Dios. Es que no aceptaban ellos el concepto de que la ley de Moisés fue ya abolida. Entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora introduce el concepto del papel del bautismo. Cuando somos bautizados, dice, somos bautizados en la muerte de Jesús. Explica, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Okay? Ahora dice en versículo 4, dice sepultados. Una vez más, nos describe algo del bautismo. Somos sepultados con Cristo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sí, con Cristo. Dice, sepultados juntamente con Él, ¿ok? Juntamente con Él. Y dice, para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo. ¿Ok? Interesante. De allí viene Para muerte. De ahí viene el sumergirse todo Ok. en el agua, ¿verdad? Sepultados implica inmersión, ¿verdad? Sumergidos. ¿Ok? Juntamente con Él es que Jesús fue sepultado cuando murió. ¿Okay? Y nosotros sepultados por el bautismo. ¿Okay? Pero para muerte, Cristo murió primero y le sepultaron. Nosotros nos bautizamos, nos sepultamos en el agua para otra clase de muerte. ¿Qué clase de muerte? El pecado. Del pecado. Dice, así, es decir, o dice, a fin de que, ¿ok? A fin de que, ¿cuál fin? Este es el punto, ¿verdad? Al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, esto es el concepto del arrepentimiento, de la nueva vida. Y también implica el perdón. Y leemos adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Okay, aquí está. Para muerte, okay, el viejo hombre fue crucificado. Es el lenguaje de Gálatas 2:20, ¿verdad? Morimos con Cristo. Okay. El viejo hombre, así, fue crucificado. Para muerte, dice. Así también lo seremos en la... Ok, el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Ok? El cuerpo del pecado. ¿Qué será? El cuerpo del pecado, dice, sea destruido. Cuando destruimos algo, ¿qué pasa? Okay. Ya destruimos, ¿qué? ¿Cómo podemos imaginar? Cuerpo del pecado. El cuerpo. Okay. Pues es más que el viejo hombre. Sí, el cuerpo es lo que usamos para pecar. Pero también podemos pensar en los pecados como una gran cantidad, un gran cuerpo de culpa, de todo el viejo hombre del pasado, la culpa, las malas costumbres, las adicciones. Entonces es algo que declaramos, es destruido, es una decisión, pero también de Dios. Dios decide perdonar y cancelar y destruir la culpa del pecado. Por eso dice el 7. Pues déjame seguir leyendo en el 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es el comportamiento, ¿verdad? La nueva vida. No sirvamos. Y porque el que ha muerto ha sido justificado. Ok. Justificado. Ok. Esto fue la palabra que ya hemos visto en Romanos 4. ¿Cómo fue Abraham justificado? Ok. Por la fe, ¿verdad? ¿Qué significa la fe? Aquí vemos lo que significa la fe. Abarca esta decisión de ser bautizados y comenzar la nueva vida. No hay justificación si no hay nueva vida, si no hay perdón, si no hay este futuro que ya hemos decidido. Dios limpia la vida pasada, nos borra toda la culpa del pecado para que podamos comenzar la nueva vida con una hoja blanca. ¿Qué tenemos en la hoja blanca? Nada. Dios canceló la deuda y no tenemos esta culpa. Entonces, el 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y la esperanza de la nueva vida, de la vida eterna. Entonces dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Okay. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hay dos cuestiones aquí. Hay el estado de ser perdonado, de bautizado en Cristo, limpiado, perdonado, pero también hay, podemos decir, comportamiento, la nueva vida. Y esto es lo que manda. Una cosa manda la otra cosa. El perdón de Dios manda que no pequemos más. Cuando Jesús perdonó la mujer, la pecadora, dice, vaya, no peque más. Así es la orden de Dios siempre. Entonces, es una fórmula muy simple, ¿verdad? No es tan difícil de entender, pero la teología moderna busca manera para complicar todo. Ahora leyendo el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Hablando de la ley de Moisés. Esto fue lo que los judíos estaban gritando. Dice, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Okay? El bautismo dice, ¿cuándo es que somos libertados? Libertados. Cuando nos arrepentimos y llegamos al bautismo. Dice cuando obedecemos. Es la cuestión, dice que no. Hoy dice, no es obedecer porque esto es obras. Porque mal entienden el contexto de Romanos. Somos salvos por la fe sola, no por obedecer. Pero aquí dice, no somos libertados hasta que obedezcamos. La forma, ¿qué forma? Esta forma. Hay forma de la salvación. Somos sepultados por la inmersión. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es una forma de salvación que obedecemos. Cuando obedecemos y comenzamos la nueva vida, así somos y seremos justificados por Él. Muy bien, nos tocaron la puerta. Dios le bendiga. Me gustaría seguir contemplando lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, una vez más, porque es un tema tan crítico en estos días. Tenemos en el primer sermón, en Hechos capítulo 2, el versículo, hablando, no vamos a leer todo el sermón de Pedro, pero comenzando en el versículo en el 33. Hechos capítulo 2,
Vamos a leer del 33 hasta el versículo 40. Llegando a los últimos puntos del sermón de Pedro, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leyendo esto podemos observar que cuando Pedro en su sermón llevó a cierto punto, la fuerza del evangelio fue tan fuerte que los miles congregados allá clamaron a gran voz, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Okay. Esto fue la pregunta que hicieron. ¿Qué haremos? Esto fue el momento preciso para Pedro declarar que no hay nada para hacer, que somos salvos por la fe sola, que fuera el momento correcto para regañarles a ellos por pensar erróneamente, no puedo decir, erróneamente, entonces, allí lo pegué. Entonces, ¿qué haremos? No, Pedro diría, no hay nada, somos salvos, no por la obra, no por las obras, sino por la fe sola. Pero al contrario, en cuanto a la salvación, ya hemos leído, dijo en el 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el 40 dice con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo iban a ser salvos de esta perversa generación? Esta fue la pregunta. ¿Cómo iban a ser salvos de esta perversa generación? Pues ya vemos
que ellos que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. ¿Por qué? Solamente así podían ellos ser salvos de esta perversa generación. Porque había dicho en el versículo 38, cuando dijeron, ¿qué haremos? En el versículo 38, dice, arrepentíos y bautízate cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para el perdón. El perdón de los pecados, Él es lo que nos salva. Y el arrepentimiento también nos da esta nueva forma de vivir, la nueva vida. Entonces, vivir es tener vida. Uno no tiene vida si no vive conforme a nuestra forma de pensar, del arrepentimiento y del bautismo. Entonces, hay muchos detalles que aprendemos solamente aquí de Hechos, capítulo 2, el versículo 33 y 40. Es el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Pero hay más que tenemos que considerar. Adelante, todavía aquí en Hechos, leemos en el capítulo 22 la historia de la salvación de Saulo de Tarso. Y Ananías fue enviado a él. Y ahora el apóstol Pablo declara, después de varios años de trabajar en el reino de Dios, cuenta la historia de su salvación. Cuenta la razón por la cual él fue tan ¿cómo se llama? Obrador del evangelio, en el evangelismo. Vamos a comenzar en las palabras de Ananías, cuando él se acercó a Saulo de Tarso, el 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Cuando Saulo encontró a Jesús en este camino, afuera de la ciudad de Damasco, Jesús le cegó y no podía ver. Entonces pasó 3 días sin comer, pero sin poder de ver. Ahora, este hombre, Ananías, le sanó. Entonces, esto es evidencia de que Dios estaba con él. Dios entonces dio esta señal que Ananías tenía la verdad de lo que Dios quería que Saulo hiciera. El 14, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice, levántate y bautízate. Vístate. Ok, bautízate y, dice más, y lava tus pecados. No sería lavamiento físico, ¿verdad? Aunque en el bautismo es físicamente un lavamiento de agua, pero el agua no puede lavar los pecados. ¿Qué es lo que lava los pecados? El perdón.
esto implica el perdón. No sería algo físico, sería algo espiritual. Dice, invocando su nombre. Esto nos recuerda de lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. Ahora, el apóstol Pedro en su primer epístola, comenzando, déjame ver, en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual, es decir, que en el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Okay? Esto es el contexto de salvadas, ¿okay? Por el agua. Así fue en el caso de Noé. Las 8 personas, dice. Ahora dice el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Okay? Nos salva. Otra vez la palabra salvar. Salvada. Salva. Dice entonces, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, las inmundicias de la carne era cuestión siempre de los judíos. Estaba pensando, ¿cómo es que uno podía hacerse inmundo bajo la ley de Moisés? Por comer el puerco. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? O por tocar algo inmundo, tocar un muerto, tocar una persona inmunda. Y pensaban ellos, no hay que tocar un gentil, un hombre incircunciso, porque uno que es incircunciso es inmundo. ¿Okay? Y ellos tenían ¿cómo se llama? En los judíos, ya hemos descubierto en aquellos tiempos, casi todos los hogares, casas, tenían un pozo chiquito de agua, en donde los judíos se bautizaban todos los días. Un tanque, ¿verdad? De agua. Me imagino que sería tanque bien de agua muy sucia, ¿verdad? Y todos los días así bañándose para quitar que las inmundicias de tocar tal vez algo inmundo. Siempre fue su preocupación. Jesús no estaba hablando de esta clase del bautismo. Estaba hablando de limpiarse de lo inmundo. Estaba hablando de la conciencia de uno. Aspiración de una buena conciencia. ¿Cómo es que uno pueda tener conciencia buena? Pues, ¿por qué tiene una persona conciencia mala? Por la culpa del pecado. ¿Cómo vamos a tener una buena conciencia? Hay que tener perdón de los pecados. Entonces, el bautismo nos salva por darnos el perdón del pecado, como también dice Hechos 2:38 y 22, versículo 16. Y también podemos ver
en Marcos, capítulo 16, la palabra salvar o salvo, en la gran comisión, cuando Jesús mandó a los discípulos proclamar el evangelio a toda criatura, en el versículo 15, dice Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Será salvo. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, una vez más, ¿podían ellos bautizar a los infantes? ¿Podían ellos bautizar a los enemigos o por fuerza? En algunos casos lo hacían, ¿verdad? Ellos, voy a ser de cristiano a fuerza. No tiene valor, no tiene validez, porque debe haber la fe antes de ser bautizado. Ok, muy bien. Un poco más, porque tenemos que ir a Juan 3. El versículo favorito para negar este papel del bautismo se encuentra en Juan 3, 16. Okay. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a aprender algo del contexto 3 a 4 de Juan. Dice en Juan, aquí tenemos la visita de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No había preguntado nada, pero Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús entendía lo que el hombre buscaba. Jesús contestó lo que estaba en su corazón, no en su boca. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Así comienza el contexto. Nacer de nuevo. Dice que uno que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No menciona nada de perdón del pecado, ¿verdad? Pero el contexto, todo es que el tema abarca todo el mensaje. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el 3 dice, ver el reino. Versículo 5, entrar en el reino de Dios es la misma cosa. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hay dos contextos de nacimiento. Uno que es de la carne, otro es del Espíritu. Hay doble sentido de mucho de eso, porque el confiar en la carne es de nacer de la carne. Y los judíos confiaban mucho en su nacimiento. Ellos confiaban en el hecho de que eran descendientes en la carne de Abraham. Pero Juan había dicho, esto no vale nada. Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Esto no vale. Lo que vale es el arrepentimiento y nacer de nuevo. Hemos dicho en otro estudio,
también se puede traducir nacer de arriba. Y esto armoniza con el concepto de nacer del Espíritu Santo. Porque de arriba, esta palabra que se traduce de nuevo, también se encuentra cuando Jesús murió en la cruz y el velo del templo fue partido desde arriba para abajo, dice. Desde arriba para abajo. ¿Ok? Es la misma palabra, como aquí. Entonces, el nacimiento viene ¿de dónde? Del cielo. O del Espíritu Santo. De lo que el Espíritu Santo enseña. Pero los judíos, por desobedecer la palabra de Jesús, desobedecía también el Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, uno que tiene que nacer del agua y también del Espíritu Santo. Porque del agua implica el bautismo. Esto fue el tema, como vemos adelante en el trabajo de ellos. Adelante, versículo 23. Dice, y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. En capítulo 2 también vemos que Jesús bautizaba, Juan bautizaba, Jesús bautizaba. Es el contexto del capítulo 2. Cuando se acerca Nicodemo a Jesús, es cuando muchos creyeron en el nombre de Jesús, viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso Jesús sabía lo que había en Nicodemo. Muchos creyeron, pero no aceptaban la nueva vida. Jesús enseñó y exigió que hubiera esta nueva vida. Pero comienza con el bautismo y los fariseos, como Nicodemo, ellos no aceptaban el bautismo que Juan y Jesús predicaban. Entonces, llegando a versículo 14, 15, 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, la palabra vida eterna es la palabra clave aquí. Vida eterna. Okay. Dice en 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar, para que el mundo sea salvo por él. Okay. En el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y leyendo adelante, sí, tenemos que, pues déjame leer el 31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí tenemos el nacimiento del Espíritu Santo. Porque Dios envió a su Hijo y Él hablaba las palabras del Espíritu Santo.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, y también se traduce esto, que él desobedece la palabra de Elio, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora capítulo 12, en el resumen de la enseñanza de Jesús, terminando esta parte de Juan, el último versículo, los dos, 49 y 50. Porque yo he hablado por mi propia cuenta, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Okay? El Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El 50. Y sé que su mandamiento, ¿okay? ¿De qué habla? El mandamiento de las palabras que Jesús hablaba. Es vida eterna. El mandamiento de Dios, las palabras de Jesús, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, la vida eterna es el mandamiento en las palabras de Cristo. Esto habla entonces de nacer de nuevo, de arrepentirse del viejo hombre y comenzar la nueva vida. La nueva vida es la vida eterna. Entonces, cuando en Juan 3, versículo 16, cuando dice vida eterna, habla de lo mismo. Habla cuando dice todo aquel que cree en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Uno que cree lo que Jesús enseñaba, el que cree, entonces va a andar conforme a la nueva vida. La nueva vida es la vida eterna. Ese contexto. La nueva vida. Uno que cree andará conforme a la enseñanza de Jesús. Esto es su punto. La vida eterna no se refiere al perdón del pecado. Habla de la nueva forma de andar. La vida que es justa. Y esto es una lucha para convencer a todos, porque todos se fijan en el estado de ser salvo o perdonado, pero uno no es salvo que sigue andando en pecado. No hay salvación en la vida pecaminosa. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos falta? Puesto que ya tenemos un minuto, tal vez no han comenzado a cantar. El bautismo de infantes. Okay. El argumento que se hace es de que cuando el Evangelio fue predicado en Hechos 16, 15, dice que la familia de Lidia, se bautizó. Vamos a leerlo. Hechos, el capítulo 16 y el versículo 15. Y cuando fue bautizada, hablando de Lidia, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Okay. Podemos sacar esta implicación que en la familia de Lidia había infantes. ¿Será posible?
pues será posible que no haya infantes en la casa de él. Ahora, en nuestra familia no hay infantes. ¿En la familia de ustedes? Tampoco. Tampoco. ¿Pueden todos de su familia ser bautizados sin bautizar ningún infante? Claro, claro que sí. Entonces, están sacando una implicación que no es necesaria. Es una falsa implicación. Pero están buscando algo. No hay nada en la Biblia, no hay ningún ejemplo del bautismo de un infante recién nacido. Tenían la circuncisión de los niños recién nacidos, pero de bautismo no. Entonces, es bueno saber en Ezequiel 18, versículo 20, todo el concepto del el pecado original. Pecado es la cuestión. Dice que debemos de bautizar a los infantes porque nacen con el pecado original. ¿Okay? Pero aquí Ezequiel 18, el versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien.